Yo digo sí. Y mientras el hombre haga sombra en este mundo, Dios nunca dejará de dar una oportunidad al hombre, a no ser que se encierre en su propia dualidad. Ahí sí, porque el pecado imperdonable se le llama incredulidad, que es la base de la blasfemia contra el Espíritu Santo. En la incredulidad es el único pecado que ata las manos a Dios. Así de claro. Pues dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí está. Entonces el pecado imperdonable se le llama incredulidad, que es base de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, yo digo que mientras el hombre tenga sombra en este mundo, siempre tendrá oportunidad de salvación. Vale. ¿Dónde dicen los que dicen que los que se quedan aquí? Es en dos textos que dice la palabra del Señor, que dice, con todo engaño e iniquidad, está en 2 de Tesalonicenses 2:10, con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, al fin de que sean condenados con todos los que creyeron a la verdad, que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esos 3 versículos, hermano, pues parece ser que los interpretan diciendo que no hay oportunidad de salvación. Y yo digo que sí. Y vamos a leerlos ya conforme al contexto bíblico. Porque nunca os olvidéis que aunque haya 3 versículos que parecen que dicen lo mismo, eso no quiere decir porque estos no tienen un contexto bíblico en ninguna parte de la Biblia. Pero vamos a decir por qué lo dicen. Y vamos a entender por qué dicen estos 3 textos. Primeramente, vamos a leer siempre el contexto de arriba, porque para leer estos 3 textos no hay que dejarlos ahí, hay que subir un poquito. Y en el versículo 8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo, cuando la iglesia se marche, se manifiesta el inicuo, porque el que detiene el ministerio de iniquidad es el Espíritu Santo con la iglesia, que se le llama espíritu de estorbo. Lo detienen, quieto ahí, hasta que la iglesia sea quitada. Cuando la iglesia sea quitada, aleluya, entonces el ministerio de estorbo se quita del medio y entonces se manifestará aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venido. Y ahora dice, ¿qué artimañas tendrá este inicuo? Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios mentirosos. Y ahora dice, con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden. Ahí está. Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Nunca fueron salvos, ¿ves? No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Eso significa algo continuado. Quiere decir, es que fueron perdidos y luego una vez fueron salvos y luego se perdieron. No lo dice, no. Es que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, al fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Es que no habían creído. Entonces los que se quedan sí que creyeron, sino que se complacieron en la injusticia. ¿A quién se lo está diciendo esto? Al mundo. Sí, hermanos, al mundo que Satanás, o el anticristo, se manifiesta, hace grandes prodigios y entonces el mundo se va tras de él. Se va tras de él. Por tanto, ¿cómo le dice esto? Y ahora nos vamos a ver los contextos bíblicos. Con la misma naturalidad en el texto griego que hacen el mismo lenguaje. No les voy a traer las palabras del lenguaje griego porque es una tontería. Ustedes se fíen de mí y ya está. Ahí está. Dice la Biblia, y Dios endureció el corazón de Faraón. La pregunta sería, ¿Dios endureció el corazón de Faraón? No. Sino que la misma gloria para Israel fue la liberación, para Faraón fue su endurecimiento. Quiere decir que la misma gloria que Israel fueron quebrantados, gozosos, liberados y todo esto, para Faraón se endurecía su propio corazón por la incredulidad que había dentro de sus entrañas. Ahí está. Porque el mismo sol que ablanda la mantequilla endurece el cemento. La misma gloria que para uno los ablanda, para otro los endurece. Ahí está. ¿Pero por qué? Por la incredulidad y la actitud de su corazón. Ese es el primer contexto. Segundo contexto. Está, hermano, en Romanos, la culpabilidad del hombre.
Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que detiene lo estoy diciendo en memoria, para que ustedes lo entiendan. O sea, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que detienen los hombres con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifestado, su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación, de tal manera que no hay excusas, porque aunque conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en su propio razonamiento y en su necio corazón entenebrecido. Profesándose sabios se hicieron necios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por todos los siglos. Y ahora dice, por lo cual Dios los entregó a la concupiscencia de su corazón de tal manera que aún deshonraron sus propios cuerpos. Quiere decir, Dios, no pudiendo hacer nada con estas clases de hombres, los entregó, o sea, los dejó a su suerte. Ya no puedo hacer nada con ellos, ya no puedo, por tanto les doy que ya hagan lo que quieran en su propia concupiscencia. Bueno, pues al mundo que se va tras al anticristo, que durante 2000 años les ha estado predicando el evangelio y que no han creído en la verdad para ser salvos, Dios los entrega a su suerte. No es que les mande un espíritu de engañoso, no, es que ellos se gozan en su incredulidad y en la apostasía que se levanta, que es el inicuo, el hijo de perdición, apostata de la fe, quiere decir, niega toda la fe diciendo que Dios es mentira y todo esto. Y ahora todo el mundo, al hacer todas las obras de señales, prodigios y milagros, el mundo se va tras de él. Ya no quieren escuchar a Dios, por lo cual Dios los deja a su suerte, hacer lo que queráis, ya no doy arrepentimiento. Y ya se dejan hacer el 666, el número de la bestia, de alguna manera, hermano, y ahora les dice esto. Y ahora vamos a leerlo conforme yo se los he dicho. Dice, con todo poder, con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, ¿quién? El mundo que ha amado más las tinieblas que la luz, por cuanto no recibieron el amor de Dios, de la verdad, para ser salvos, que nunca lo fueron. El mundo no ha sido salvo porque ha despreciado a Dios y ha amado las tinieblas, ha amado la apostasía, ha amado al anticristo y se va tras de él, por lo cual Dios los deja a su suerte, le da un poder engañoso para que crean en la venta, eso es su propia incredulidad, porque si serían de Dios me amarían, pero si son del mundo amarían las tinieblas. Por tanto, estos que son del mundo aman las tinieblas, aman el engaño, aman la apostasía, aman al anticristo, se van tras de él, al fin. Y ahora dice, a este mundo que no quieren seguirme a mí, sino que por 4 tonterías de milagros le siguen a él y le dicen que es Dios, les dice, al fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia, en la apostasía del inicuo. Por tanto, no se los dicen, hermano, a los cristianos que se ha quedado, sino al mundo que le sigue al anticristo. A los perdidos que ya no quieren seguir a Cristo y se gozan en el deleite de su propia incredulidad. A esto les está diciendo. Pero al cristiano, hermano, que se ha quedado, a ver, quiero decirles, hermano, que si aquí ahora, con la iglesia, hermanos, estás al lado de tu iglesia, a 100 metros de tu casa, estás con un buen pastor, con un buen coro, hermano, no te has podido salvar, pues allá, hermano, lo tendrás crudo, aunque a veces si no crees por las buenas, vas a tener que creer por las malas. Nunca se olviden que cuando la iglesia ha tenido más persecución es cuando más avivamiento ha tenido. Es que no entendemos a veces las cosas, hermano. Ustedes saben, hermano, que en el tiempo de guerra, como ha dicho nuestro hermano Pepe, aleluya, David no se perdió, pero en el tiempo de paz se perdió, hermanos. Por tanto, hermano, a veces en el tiempo de paz hay muchos cristianos que no se salvarán, bueno, y que se quedarán aquí. Por tanto, hermano, no piensen ustedes que, imagínate, que yo no voy a poner al David, sí, al David, al Goliat, aleluya, al David de Blanes. Imagínate, pues que él ha hecho el tonto, se ha fumado 2 farias, aleluya, por no decir pecados, ha tenido la actitud del corazón de reprochar a Dios, y ahora ha venido Cristo, se ha llevado a su mujer y a sus hijos, porque la madre cristiana hace sus hijos salvos, y ahora David, el de Blanes, se ha quedado. ¿Tú te imaginas al David diciendo, ya no sé nada, se lo ha llevado los zombies? Anda por ahí, por favor, dejadme. Por favor, que no vamos a ir tampoco ahí, no. Él mismo se dolerá en el corazón. Se ha marchado porque yo sabía, y lo he predicado, que Cristo venía por su iglesia, y yo por mi mala cabeza, que me he fumado 2 farias, me he quedado.
esto te estoy diciendo dos varias, por ejemplo, hermano, de un desprecio, claro. Y yo me he quedado, ¿qué pasa? ¿Que le va a decir que se lo han llevado los zombies? Pues se va a saber, hermano. Y el hermano ahí también tendrá oportunidad de salvación, aunque con dolor, aunque con persecución, sí, pero sin embargo nos dice la Biblia que como la gracia existe, aleluya, dice que vio en mitad de la tribulación, hermano, vio una gran multitud que nadie podía contar de toda nación, tribu y lengua. O sea que va a haber un avivamiento gigantesco. Así que ya vale los que limitan tanto. Un avivamiento muy grande de toda nación, tribu y lengua. Y le dijo el anciano, ¿de quién son estos? Dice, bueno, son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero y no han negado su nombre. Dios mío de mi vida. Si queréis más Biblia, hermano, yo esa es mi posición. La otra también la sé, pero no encuentro texto bíblico para hacer un contexto. Solo hacen una imaginación de decir, no, si no te salvas por las buenas, en las malas no te vas a salvar, porque te... No, hermano, hay que leerlo con el contexto que ha hecho y con los contextos que les he dicho que hablan de las mismas frases, hermano, y con las mismas actitudes, los dos pasajes que van tan metidos aquí. Dios a Faraón lo deja en su suerte por su incredulidad, a la culpabilidad del hombre los deja su suerte, hermano, porque ya no puede hacer nada, y al mundo, hermano, que ama más las tinieblas que la luz, y al gran inicuo, hermano, los deja su suerte y encima los permite, hermano, que en su propia incredulidad se envanezcan, hermano, porque se complacieron más en la justicia que en la verdad. Esa es mi posición, hermano. Las demás son respetables, pero yo tengo que hablar desde esta forma y enérgicamente, hermanos. Que Dios les bendiga muchísimo.